encubrimiento. Estaremos conociendo 7 delitos que los tenemos tipificados dentro de nuestro Código Penal y que abarcan desde nuestro artículo 453 hasta el 476, ¿verdad? Aquí nos hacemos la pregunta, ¿qué son los delitos contra la administración de justicia? Bueno, son las conductas que afectan, obstaculizan o distorsionan el correcto funcionamiento de la justicia, ya sea en cualquiera de sus etapas, ¿verdad? La investigación, el juzgamiento o bien la ejecución de las resoluciones que se hacen a través de los de las distintas instancias de justicia, ¿verdad? Otro concepto que podemos manejar que son los delitos que lesionan el interés del Estado en que la función judicial se desarrolla conforme a la ley, ¿verdad? ¿Y esto qué quiere decir, verdad? Que se manejen con la verdad y la imparcialidad que uno esperaría que los juzgadores vayan teniendo como bases y principios dentro de esa administración de la justicia que ellos manejan, ¿verdad? Estos delitos no castigan el delito principal, castigan el ataque al sistema judicial, ¿verdad? El bien jurídico tutelado de la mayoría de nuestros delitos es la administración de justicia en estos que estamos viendo la noche de hoy. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Que los jueces deben de actuar y de resolver conforme a la ley, ¿verdad? Que todas las pruebas que son presentadas, ya sea por los que intervienen, los sujetos que intervienen dentro de cualquier proceso, o bien un perito que sea ya sea externo o bien por la instancia que es encargada de todo el proceso de peritaje, que todos sabemos que es el INACIF en nuestro caso, sean verdaderos, ¿verdad? Y que estos a su vez, tanto las pruebas como al final las resoluciones no sean manipuladas como tal, ¿verdad? Una clasificación doctrinaria que podemos ir manejando y que es parte de lo que nuestros juristas a nivel de Guatemala manejan, podemos decir que hay 5 agrupaciones, ¿verdad? Contra la actividad judicial como tal, que ya empezamos a ver ahí muchos de los delitos que mencioné en nuestros al inicio, ¿verdad? Son todas las denuncias falsas, las simulaciones contra la prueba como tal, o sea, dar un falso testimonio, perjurio, presentar pruebas documentales falsas o bien algún tipo de peritaje que haya sido alterado como tal, ¿verdad? Contra la función judicial, que es bien todo el proceso de prevaricación, ¿verdad? Que viene de alguna manera, como lo hemos, como bien nos lo dice nuestro Código Penal, es cuando los funcionarios actúan con esa falsedad y no con la imparcialidad que se espera, ¿verdad? Contra la ejecución de la justicia, la evasión, el quebrantamiento, y contra la persecución penal, el encubrimiento que pueda haber, ¿verdad? Aquí ya está esa agrupación que hemos hablado anteriormente, la vamos a ver aquí ya directamente con el fundamento legal que corresponde, ¿verdad? Esa actividad judicial la encontramos desde el 453 hasta el 458 bis. El tipo de delitos, pues bien, como lo mencionaba, acusación, denuncias falsas, simulación del delito, ¿verdad? Y así nos vamos en cada una de las clasificaciones que nuestros juristas dieron, vamos a ir conociendo los delitos que se tipifican a continuación. Creo que alguien tiene su micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar. Como bien lo mencionaba, tenemos nuestros delitos a partir del 453 hasta el 458, ¿verdad? Aquí lo que venimos a
conocer, reforzando mucho los conceptos que nuestros juristas nos dicen, es regular las conductas que lesionan el correcto funcionamiento de la administración de la justicia, ¿verdad? Estas buscan proteger, estas normas bien buscan proteger la correcta aplicación de la ley en los diferentes órganos de justicia, ¿verdad? Esa veracidad y esa autenticidad en los medios de prueba, la imparcialidad en la toma de decisiones y la eficacia y persecución y sanción, así como la confianza de la sociedad en el sistema de justicia. Si ustedes se recordarán, en nuestra clase anterior hablábamos mucho de esa confianza de la sociedad en los sistemas de justicia y en los funcionarios que son parte de las instituciones estatales como tal, ¿verdad? Ahora les voy a lanzar aquí una pregunta. ¿Cuál consideran que es más grave? ¿Cometer un delito o engañar al sistema de justicia para evitar ser sancionado? Les voy a hacer, ¿por qué creen ustedes, verdad? Que una o la otra, ¿cuál de las dos podría ser? Vamos a ver unas posibles respuestas aquí y ustedes me van a decir, ahí por el chat van a poner ustedes cuál creen ustedes que es la más grave. Vamos a ver. Nuestra primera respuesta podría ser que es más grave cometer el delito. ¿Por qué? Porque hay un engaño al sistema, porque el engaño al sistema es secundario respecto al hecho principal, o sea, al delito principal que nosotros podemos tener, ¿verdad? Que es la base de cualquier proceso que se esté legal que se esté llevando a cabo. Una posible segunda respuesta sería, es más grave engañar al sistema de justicia. Si se dan cuenta, la primera respuesta va enfocada al delito. La segunda va enfocada a engañar al sistema de justicia. Y nuestra posible respuesta podría ser que se manipula la justicia, ¿verdad? Liberando a los culpables o condenando a inocentes, generando aquí una impunidad y debilitando la confianza en el sistema judicial de la sociedad, ¿verdad? Una tercera respuesta podría ser que ambos son igual de graves. ¿Por qué? Porque genera el daño, se impide a la vez que se sancione correctamente, ¿verdad? Y existe el engaño a la justicia en donde se agrava la situación al impedir que sean ejecutadas las sanciones conforme a derecho y a la ley, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que podría ser de las tres la que es más grave? No puedo ver ahí el chat, pero vamos a ver, voy a quitar esto. Pero ¿cuál creen ustedes que podría ser? Quiero ver el chat ahí. ¿La 3 dicen? La 3, la mayoría. En efecto, ¿verdad? La 3, ¿verdad? No podemos separar una de otra. Vienen vinculadas, ¿verdad? Las tres, ¿verdad? Ahí es donde podemos ver la diferencia, ¿verdad? Si nuestros juzgadores parcializan y se inclinan más hacia engañar al sistema de justicia, generando la impunidad y no ejerciendo los dictámenes conforme a la ley, sino conforme a intereses, están debilitando la confianza del sistema judicial y a la vez están engañándolo, ¿verdad? Entonces, ambos son igual de graves. Vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a empezar a ver nuestros delitos, los delitos contra la actividad judicial. Estas son, al final, conductas que engañan o manipulan el inicio de un proceso. Aquí vamos a encontrar... salió de la presentación, Lina. ¿Perdón? Se salió de la presentación. Permítame. ¿Ahora? Ya se ve. Gracias por decir. Bueno, vamos a iniciar contra nuestros delitos, ¿verdad?
Aquí empezamos con nuestro primer artículo, que es la acusación y denuncias falsas. Pues definitivamente la misma palabra lo dice, es acusar falsamente a alguien de un delito ante una autoridad, ¿verdad? Bien nos lo dice nuestro artículo, que es el que imputare falsamente a alguna persona hechos que, si fueran ciertos, constituirán delito de los que dan lugar a procedimientos de oficio, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Consiste en denunciar a la autoridad un hecho punible a sabiendas o sabiendo o teniendo la claridad de que no se ha cometido este delito como tal, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos dice que es una acusación o denuncias falsas, ¿verdad? Son hechos punibles que denuncian y que deben de ser, desde el punto de vista de tipo legal, injustos, ¿verdad? Que faltan y que no son perseguidos de oficio porque prácticamente pues no son hechos reales, ¿verdad? Como bien nos lo dice nuestro artículo, aquí pues la imputación criminal debe ser por una conducta sumible de una figura de carácter delictivo, ¿verdad? Esto nos dice que la conducta también consiste en atribuir a una persona títulos, ¿verdad? O falsedades, ya sea realizados a funcionarios o funcionarios del sistema judicial o de la administración de manera falsa, ¿verdad? Aquí dentro de estos delitos, pues también nosotros podemos ver un ejemplo, que es una persona que denuncia a un vecino por robo ante el Ministerio Público, sabiendo que es inocente, pero como existe una disputa entre ellos y quiere, en buen chapín decirlo, joderlo, ¿verdad? Entonces viene y va a presentar una denuncia falsa, ¿verdad? Entonces, aquí está de alguna manera generando una acusación y una denuncia falsa como tal, ¿verdad? Vamos a nuestro siguiente delito, que es la simulación de un delito, o sea, es fingir que ocurrió como tal el delito o fabricar pruebas falsas. Aquí tenemos un ejemplo, que es una persona que fue asaltada una persona que dice que fue asaltada para cobrar un seguro como tal. También podemos hacer ejemplo de algún otro delito, como es una persona que está en un juicio en donde se le está demandando por alguna deuda y él viniera y presentara pruebas falsas a través de recibos en donde indique de que él ya pagó la deuda y que tiene los recibos que le respaldan como tal. Él está presentando pruebas falsas y es aquí donde interviene nuestra entidad especializada en el proceso de los peritajes como tal, que más adelante vamos a ver con más detalle, ¿verdad? Entonces, aquí es una acusación falsa en donde se afirma o se está simulando la existencia de alguna prueba, ¿verdad? Esta conducta son actos en los cuales el sujeto da la noticia o da el informe, ¿verdad?, de un delito imaginario como tal o de pruebas imaginarias o falsas, como bien se dice, ¿verdad? Vamos a nuestro siguiente artículo, que es el de la autoimputación, ¿verdad? Este delito como tal, lo que viene es a atribuir un delito que no ha sido cometido, ¿verdad? Alguien que acepta un delito para encubrir, por ejemplo, a un familiar que quiera encubrirlo por alguna razón, ¿verdad? Y en este caso, pues también nuestro código viene a sancionar. En este caso no hay penas de prisión como tal, pero sí tenemos multas económicas, ¿verdad?, dentro de esto.
Esto es un delito que no existe, ¿verdad? Que no se ha cometido, pero que la persona se lo atribuye como tal. Venimos con nuestro siguiente, que es la omisión de la denuncia, no denunciar, como claramente lo dice ahí, del delito, ¿verdad? En el cual, pues, todo ciudadano, toda persona tiene la obligación legal de venir y denunciar cualquier tipo de delito que haya como tal, ¿verdad? De ahí tenemos la colusión dentro de nuestro siguiente artículo, que consiste en el acuerdo o colaboración indebida entre personas para perjudicar el correcto desarrollo de un proceso judicial. Aquí encontramos un ejemplo, dos personas que se ponen de acuerdo para presentar una versión falsa de hechos, ¿verdad? Con el objetivo de favorecer a un acusado o perjudicar a una persona, ¿verdad? Aquí es importante entender que la colusión rompe la imparcialidad del proceso, genera decisiones basadas en información falsa, manipulada, que debilita el sistema de justicia como tal. ¿Verdad? Nuestro 458 bis nos habla que es el impedir o dificultar o entorpecer la investigación o persecución de un delito por parte de las autoridades, ¿verdad? Aquí es importante ver que el delito afecta directamente la capacidad del Estado en hacer todos los procesos de investigación y por ende generar las debidas sanciones, favoreciendo de alguna manera la impunidad y que impide en este caso el alcanzar la veracidad en el proceso judicial, ¿verdad? Dentro de estos delitos que hemos visto, los verbos rectores que vamos a encontrar está el declarar, atribuir, acometer, perpetrar, y de los sujetos activos puede ser cualquier persona definitivamente, ya sea particular, ¿verdad? O bien de alguna instancia estatal, ¿verdad? Que reporte cualquiera de los delitos antes cometidos. El sujeto pasivo o sujetos pasivos, cualquier persona, ¿verdad? Aquí nuestro bien jurídico tutelado, como bien lo hablaba al inicio, en la mayoría de nuestros delitos es la actividad judicial como tal, ¿verdad? Aquí la forma de persecución es de conformidad con el juicio de las faltas que haya como tal, ¿verdad? Es importante ver que, como lo decía al inicio, estos delitos vienen a debilitar la credibilidad que la sociedad tenga en el sistema de justicia como tal, ¿verdad? Nuestros siguientes delitos son los delitos de perjurio y falso testimonio, ¿verdad? Estos delitos, ¿qué es lo que vienen a buscar aquí? Son los que se declaran falsamente ante autoridad judicial o administrativa, en donde se afirman o se niegan hechos falsos o negando de alguna manera, pues como bien lo dice, la verdad como tal, ¿verdad? Esto es parte de lo que nosotros vemos. Aquí, estos delitos son los que se vienen a cometer, como bien lo dice, ante la autoridad competente que tengamos, jurando falsamente, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar como parte de estos delitos, principalmente en este artículo, que nuestro verbo rector es jurar, es faltar, ¿verdad? Nuestro sujeto activo, cualquier persona, y nuestro pasivo, la autoridad ante quien se jure la verdad, ¿verdad? Aquí un ejemplo de esto es un testigo en un juicio penal que afirma que vio al acusado en otro lugar, sabiendo que esto no es cierto, ¿verdad? Pero para ayudar a evitar una condena, él viene y da ese falso testimonio como tal, ¿verdad? Aquí la forma de persecución es de carácter público, ¿verdad? Aquí la decisión del juez depende de lo que declaran los testigos. En este caso, si el testimonio es falso, se puede condenar a un inocente o bien, como lo mencionaba, absolver a un culpable como tal, ¿verdad?
En nuestro siguiente delito, el de perjurio, aquí es cuando una persona miente bajo juramento. Es decir, que cuando ha prometido decir la verdad, aún así declara falsamente, ¿verdad? Ese testimonio falso, ¿verdad? Que de alguna manera esta persona está cometiendo, viene en esta declaración, se comete mediante un proceso legal en contra de algún procesado que haya, ¿verdad? Y se sancionan estos delitos con prisión de 2 a 6 años y también en este caso sí encontramos la multa de 10,000 de 1,000 a 10,000 quetzales. Son sanciones que son señaladas que se aumentarán en una tercera parte si el falso testimonio ha sido cometido mediante algún tipo de soborno como tal, ¿verdad? Aquí lo que nos viene a resaltar es la importancia que se da al juramento, ¿verdad? A la hora de generar una declaración, mintiendo o agravando de alguna manera esta declaración falsa, ¿verdad? Porque está mintiendo, ¿verdad? Como bien lo dice, tiene mayor peso, ¿verdad? Se aumentan las penas porque está engañando a la justicia como tal en este caso, ¿verdad? Definitivamente la negación de la verdad consiste en la disconformidad negativa que puede haber de la declaración de una realidad, ya sea objetiva, ¿verdad? De una realidad histórica en donde la persona que está siendo interrogada viene y hace esa narración lógica, que bien lo dice, lógica y objetiva de los hechos y dentro de ese testimonio viene de manera falsa a declarar cualquier tipo de hecho como tal, ¿verdad? Dentro de este delito, nosotros podemos encontrar que el verbo rector o alguno de los verbos rectores es afirmar, declarar, negar, sobornar como tal, ¿verdad? Y nuestro sujeto activo es, en este caso, un testigo, un intérprete, un traductor o bien algún perito, ¿verdad? Nuestro sujeto pasivo en este caso es la autoridad competente o un notario o bien una persona que está siendo procesada dentro de cualquier juicio que se esté llevando y en donde interviene de alguna manera este perjurio bajo juramento, ¿verdad? Nuestro bien jurídico tutelado, pues la actividad judicial nuevamente y la forma de persecución es pública de oficio, ¿verdad? Como tal. Nuestro siguiente artículo es el falso dictamen, que aquí ya venimos a conocer un poco más lo que les hablaba sobre todos los dictámenes que emite un experto, un perito o un experto o un profesional de alguna disciplina en específico que se necesite en cualquiera de los procesos que se esté llevando y que genere ya sea un informe o bien un dictamen falso dentro de este proceso judicial que se esté llevando, ¿verdad? Como bien lo dice mi ejemplo aquí, un perito contable que altera un informe para beneficiar a una de las partes dentro de un juicio, ¿verdad? O bien les podría decir, haciendo referencia a la falsedad de los recibos que yo les mencionaba antes, ¿verdad? Que alguien sustrajera algún sello o algo de la empresa y sellara esos recibos, entonces viene un experto a hacer cualquier tipo de peritaje para poder identificar mediante la secuenciación de tinta en qué momento fueron realizados esos recibos para poder generar una prueba mediante esa expertise que pueda tener un profesional, ¿verdad? Aquí los jueces al final están confiando en ese criterio técnico de los peritos, ¿verdad? Y puede, mediante dictamen falso, ¿verdad?, influir directamente en una sentencia injusta. Una reflexión importante que en la justicia no solo se deben decidir
mediante la verdad que puedan estar hablando los testigos, sino que también interviene esa veracidad que los expertos plasman a través de un informe o de un dictamen, ¿verdad? Todos los procesos de peritaje que se lleven pueden también incidir e influir en un dictamen a favor o en contra del sistema de justicia para hacer justicia a cualquiera que esté imputado, ¿verdad? Nuevamente escucho que alguien tiene su micrófono abierto, por favor ciérrelo. Nuestro tercer grupo de delitos, que es el delito de prevaricato, lo encontramos establecido dentro de nuestros artículos 462 al 467. Y aquí vamos a hablar que estos delitos, en el primero, que es prevaricato, es cuando un juez o una autoridad dicta una resolución injusta a sabiendas de que va en contra de la ley o a sabiendas de que ha sido presentado pruebas en las cuales podría darse un dictamen en el cual no es culpable, sin embargo, él lo hace, ¿verdad? Un juez dicta una sentencia favoreciendo a una persona, como bien lo digo, a sabiendas de que esa prueba demuestra lo contrario, ¿verdad? Aquí vamos a ver que la justicia depende de esa decisión imparcial. Es una frase que yo les mencioné anteriormente, esa imparcialidad, esa objetividad que los juzgadores deben de tener a la hora de hacer cualquier análisis jurídico, análisis de las pruebas que están presentando y de las declaraciones que se estén presentando, y viene, pese a haber tenido en presencia de este juez todas estas actuaciones y pruebas, y de esta manera, pues él, pese a eso, actúa injustamente o de forma intencional y viene a tomar una decisión que va en contra del sistema judicial, ¿verdad? Importante entender que la palabra prevaricato o prevaricar, ¿verdad? Es torcer, así nos dice algunos juristas, es torcer el derecho, ¿verdad? Es quitar, digamos, esa validez que tiene la ley de poder ejercer una sanción o una pena a quien ha sido o a quien es culpable como tal, ¿verdad? Eso es, de alguna manera, sirve este delito para resguardar el correcto funcionamiento de los órganos de administración de justicia, ¿verdad? Haciendo de esta manera, de manera prevista o de manera anticipada, que la resolución de cualquier delito, evidentemente en cualquiera de las ramas del derecho, venga a ser emitida, o sea juzgada mediante una resolución injusta, ¿verdad? De cualquiera de estos funcionarios o jueces como tal, ¿verdad? Aquí encontramos algunas clasificaciones del prevaricato, ¿verdad? Está el culposo, ¿verdad? En este caso, se produce cuando un juez dicta una resolución incorrecta por negligencia, por ignorancia o por descuido, ¿verdad? Claro, aquí hay algo muy importante. Aquí no existe la intención de hacer injusticia, ¿verdad? Un juez, por ejemplo, que no revise adecuadamente un expediente, normalmente cuando se va a una audiencia, el juez tendría que prepararse previa a una audiencia para leer todos los medios de prueba que hay, ¿verdad? Si ha habido algunas actuaciones o resoluciones anteriores en donde el juez tiene que leerlas para que a la hora que esté emitiendo cualquier dictamen o resolución, esta no sea errónea por falta de cuidado o por falta de conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, estando en una audiencia, viene un juez y no lee bien cuál ha sido la resolución de una audiencia anterior, no lee bien el acta sucinta que se genera como parte de ese proceso o de esa audiencia anterior y no se entera de que ya en la audiencia anterior ya había sido admitido
a la parte contrademandante como querellante adhesivo. Cuando entra a juicio, viene este nuevo juzgador y no le permite, o no valida de que previamente ya había sido por otro juez admitido como querellante adhesivo. ¿Esto qué viene a hacer? Viene a dañar a la parte acusadora, de verdad, como tal, y esto entonces, como tal, esa negligencia viene a ocasionar una injusticia dentro del proceso, ¿verdad? Aquí conceptos importantes, aunque vuelvo a recalcar, no hay la mala intención de hacerlo, pero no se preparó, ¿verdad? Entonces sí existe esa negligencia, ¿verdad? Y aquí se tiene o se obliga a los funcionarios a actuar con esa diligencia y esa responsabilidad dentro de los procesos, ¿verdad? Nuestro siguiente artículo es el 469, el retardo malicioso de la justicia, ¿verdad? En donde un juez evidentemente retrasa intencionalmente un proceso o resolución, sin que haya una justificación legal dentro del proceso para que exista ese retraso, ¿verdad? También aquí, digamos, como futuros abogados, hay un principio y es el principio de celeridad procesal, en donde nosotros como abogados de la parte afectada, cuando reconozcamos que hay un retraso intencional dentro del proceso que estemos llevando, debemos de actuar, ¿verdad? Aquí estamos hablando, un ejemplo, que un juez deja un expediente sin resolver durante meses, que eso pasa dentro de nuestro sistema judicial, para beneficiar a cualquiera de las partes, ¿verdad? La justicia tardía, conceptos importantes, ¿verdad? De este artículo, que la justicia tardía es injusta, ¿verdad? El retraso intencional afecta el acceso a la justicia como tal de cualquiera que espere justicia dentro de los tiempos y plazos que establece claramente la ley. O bien, y que es muy típico, el que los abogados se presten a hacer una serie de retrasos mediante algunas acciones que no necesariamente tienen que ver con el fondo, sino que son de forma, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que no venía una coma, que no venía un número bien, entonces vienen y generan cualquier tipo de aplazamientos dentro del proceso para que se siga retardando de manera maliciosa cualquier resolución que vaya a llevar el juez, ¿verdad? Aquí el 465 como tal. La denegación de la justicia ocurre cuando funcionarios se niegan a resolver o a atender un asunto en el cual están obligados a conocer, ¿verdad? Hay jueces que en algún momento no quieren conocer el caso en específico y entonces ya sea por voluntad propia viene el juzgador y se recusa, ¿verdad? Entonces, dejando el caso como tal y informando a las partes de que será tomado por algún otro juez en su momento, ¿verdad? En este caso, pues todas las personas tienen el derecho de que sus casos sean conocidos. El negar, en este caso, a administrar justicia, viene a vulnerar los derechos, pero suele ser una práctica que se maneja en nuestro sistema de justicia, ¿verdad? Licenciada, buenas noches. ¿Sí? Solo con una consulta, ¿me podría solamente aclarar cuál es el código que está leyendo? Porque yo tengo el 465 en el Código Penal, es patrocinio infiel. Solamente para tenerlo ahí como referencia y poder ir completando la información. Gracias. 465, déjenme ver. Solo que... Solo que haya equivocado los artículos nuevamente. Vamos a ver, patrocinio infiel, prevaricato, negación de justicia. Sí, este es el 468, perdón. Gracias, Lita. Ahorita la anoto. Muy amable. Aquí está. Perdón, se me fueron unas láminas de más ahí.
No se preocupe, muchas gracias. El 468, que es el retardo de la justicia. Aquí sí ya lo vemos bien, ¿verdad? Negación y retardo de la justicia, el 468 y 469. Aquí está el retrasar injustamente, como lo decía, la tramitación o resolución de un proceso, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? Un juez o funcionario deja un expediente sin resolver sobre un tiempo prolongado, ¿verdad? La justicia debe ser pronta cuando se retrasa y se convierte en una forma de injusticia como tal, ¿verdad? Nuestro artículo 469 es el retardo, la negación de la justicia. Ocurre cuando un funcionario se niega a conocer y resolver, ¿verdad? En donde está obligado porque es índole de su materia, bien lo hablaba, cuando un juez por alguna razón se recusa como tal, ¿verdad? Aquí, en este caso, nosotros vamos a encontrar como parte de los verbos rectores de estos delitos, vamos a encontrar que puede ser derivar, evitar, ¿verdad? Evadir, dejar, promover, ocultar, alterar, bien destruir, negar, ¿verdad? Y nuestro sujeto pasivo, cualquier persona, la sociedad o bien el Estado, ¿verdad? El sujeto activo, funcionarios públicos de organismos, ya sea el judicial o del Ministerio Público o de la Policía Nacional Civil o el ente encargado de la investigación criminal como tal, ¿verdad? La forma de persecución en este caso es pública de oficio. ¿Cuál es la importancia de estos delitos? Que garantiza el derecho de acceso a la justicia como tal, ¿verdad? Eso es parte de lo que nosotros vemos. Nuestros siguientes delitos lo encontramos en el 470 a el 473. Y aquí, ¿qué encontramos? Que es la persona que se fuga estando legalmente detenida o cumpliendo una condena, ¿verdad? Un privado de libertad, ¿verdad? Un preso, hemos escuchado muchos ejemplos, ¿verdad? Los 20 famosos que se escaparon, en donde se escapan de centros penitenciarios, ¿verdad? Aquí, digamos que este delito viene a proteger el cumplimiento de las resoluciones judiciales emitidas a estos presos como tal, ¿verdad? Aquí, pues prácticamente es cualquier libertad, cualquier privado de la libertad, ¿verdad? Que cumpliendo condena, ¿verdad? Por decisión judicial, se escapare como tal, ¿verdad? Aquí encontramos como parte de ese delito el evadir, escapar, y es en este caso, el sujeto activo, el detenido o cualquier persona que esté cumpliendo condena, ¿verdad? El sujeto pasivo, la sociedad como tal, y nuestro bien jurídico tutelado, en este caso, es la actividad judicial, la forma de persecución pública de oficio. Nuestro artículo 471, que es la evasión, ¿verdad? Ocurre cuando una persona ayuda o facilita la fuga o la condena mediante la aplicación de cualquiera de los delitos que hemos visto anteriormente, de cualquier persona que esté o imputado que esté cumpliendo una condena como tal, ¿verdad? En este caso, se sanciona a quienes colaboren en esa evasión, ¿verdad? En este caso, pues vamos a ver el ejemplo, un custodio o un tercero que ayuda a un reo a escapar, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a encontrar como parte de nuestro delito los elementos de tipo, que sería nuestro verbo rector,
procurar favorecer, ¿verdad? Nuestro sujeto activo, en cualquier caso, ya sea un funcionario o un empleado de confianza que esté en la custodia o guardia de cualquiera de estos, en estos casos, de cualquier reo o cualquier persona que esté cursando condena y que facilite esa fuga, ¿verdad? Nuestro sujeto pasivo es la sociedad, nuestro bien jurídico tutelado, la actividad judicial, y en este caso el elemento o la forma de persecución es pública de oficio, ¿verdad? Nuestro siguiente delito es la evasión culposa y ocurre cuando hay negligencia, en donde permite la fuga de un detenido como tal, ¿verdad? Aquí son funcionarios, vuelvo a recalcar, como lo mencioné anteriormente, funcionarios y empleados públicos que están encargados directamente de la custodia o la guarda de cualquier persona detenida cursando la condena como tal, ¿verdad? Aquí, en este caso, la sanción para este tipo de delitos nos la viene a tipificar con prisión de 5 a 15 años, ¿verdad? Y es en específico para servidores públicos que están encargados de la vigilancia, como bien lo decía, la custodia, la conducción o de un detenido o condenado por ya culpado y juzgado de un lugar, ¿verdad? En este caso, podemos decir que la conducta de este funcionario público viene a provocar o a favorecer, a facilitar o a contribuir con la fuga o con la evasión de la condena que el imputado o reo esté cursando, ¿verdad? Aquí es negligencia que compromete la justicia como tal, ¿verdad? Encontramos también, que aquí no lo mencioné, aquí los verbos rectores es dar a la fuga, ¿verdad? Nuestro sujeto activo es cualquier funcionario o empleado encargado, en este caso directamente, como lo mencionaba, de la custodia o de guarda de la persona que está detenida o condenada, ¿verdad? Nuestro sujeto pasivo en este caso es la sociedad, bien jurídico tutelado, la actividad judicial y la forma de persecución y en este caso acción es pública y de oficio en el caso de este delito, ¿verdad? Encontramos la improcedencia en este caso y aquí vamos a ver que la improcedencia como tal, aquí no hay la acción penal, no es aplicable la sanción respecto a determinadas conductas, ¿verdad? Y no hay medida sustitutiva, ¿verdad? En este caso, no se puede perseguir penalmente la conducta. En este ejemplo que estoy poniendo, por alguna circunstancia en específica que la ley estipula, no se puede perseguir penalmente la conducta que en este caso se esté aplicando, ¿verdad? Aun cuando en apariencia venga y pueda encajarse perfectamente en el delito de evasión o de colaboración, que son los dos delitos anteriormente vistos, ¿verdad? Aquí se evita de alguna manera la aplicación indebida del derecho penal, ¿verdad? Y garantiza que solo se sancionan conductas cuando realmente corresponde a la ley, ¿verdad? Cuando sí estén totalmente tipificadas dentro de los tipos de delitos que nuestra ley claramente tiene establecidas, ¿verdad? Como los que hemos visto anteriormente. Si esto no encaja, ¿verdad? No es aplicable dentro de las sanciones que determinan la conducta en este delito o en el delito que se esté analizando, ¿verdad? Induce los límites al poder punitivo del Estado como tal, ¿verdad? Si no tenemos un delito tipificado aquí, entonces, pues claramente no hay una acción penal que perseguir, no es aplicable la sanción como tal, ¿verdad? Esto es lo que nos dice. En este caso, nuestro verbo rector
es amotinar, perturbar como tal, ¿verdad? Perdón, no, este es el de encubrimiento propio. En este caso, digamos, sería proceder, aplicar, perseguir como parte de esta improcedencia, ¿verdad? En nuestro artículo 473, que es el siguiente que tenemos, es el motín de los presos, ¿verdad? Licenciada, disculpe que lo interrumpa. Yo Sí. creo que ese también lo tiene corrido, porque lo tenemos como motín de presos y el 474 es el encubrimiento propio. Sí, es motín de presos como tal, sí, aquí lo tengo corrido. Pero se los voy a dar de manera narrativa como tal, ¿verdad? En el caso de motín de presos, ¿verdad? Son pues todos los detenidos o condenados que se amotinan, que perturban el orden o la disciplina dentro de los establecimientos penales. Esto es lo que nos habla nuestro artículo, ¿verdad? En este caso, si el amotinamiento no tiene como objetivo la evasión, pero ocasiona muertes o lesiones entre los custodios detenidos o los internos que estén dentro de los centros de reclusión, los responsables de tales actos son responsables por la comisión de tales delitos, ¿verdad? Y entonces, debido a que esta palabra de motín en el tema de derecho penal viene a implicar el concurso de varios o la participación de varios sujetos, esto viene a generar dentro de los conceptos que manejamos a que contribuye a revueltas colectivas, a acciones, digamos, masivas dentro de los centros de reclusión, en donde varios detenidos o internos vienen a buscar por algún tipo de interés el motín o para causar, en algunos casos, como hemos visto, cualquier tipo de distracción como tal, ¿verdad? Motín, la palabra como motín como tal, se refiere a cualquier tipo de movimiento o de acción desordenada dentro de un área común donde se encuentren personas o reclusos cumpliendo una condena, ¿verdad? Como tal. Dentro de encontramos que nuestro verbo rector, como bien lo dice, la palabra motín es amotinar, perturbar el orden como tal. Nuestro sujeto pasivo, pues los detenidos o condenados, ¿verdad? El pasivo, la sociedad en este caso, y nuestro bien jurídico tutelado es la actividad judicial. La forma de persecución y acción es pública de oficio, como bien lo mencionamos. En nuestro siguiente artículo, que aquí sí ya es el que nos corresponde, tenemos nosotros el encubrimiento propio. Aquí estamos hablando cuando la convivencia o sin tener, ocultamos, ¿verdad? Al delincuente o facilitamos de alguna manera su fuga, ¿verdad? Se ayuda al autor, en este caso, o al cómplice, ¿verdad? A evadir cualquier tipo de investigaciones de nuestra autoridad o de alguna manera a sustraer cualquier pesquisa que haya dentro de los procesos. Aquí se oculta, se suprime, se inutiliza, se aprovecha, se guarda, se esconde, se trafica o se negocia de cualquier forma, ¿verdad? Instrumentos, pruebas o se retrasan los delitos como tal, ¿verdad? Los responsables del delito de encubrimiento, en este caso, se sancionan, según lo que nos dice nuestro Código Penal, con prisión de 2 meses hasta 3 años. Aquí
es importante mencionar que cuando exista la promesa, por decirlo de alguna manera, de ayudar para sustraer de la persecución penal y de la aplicación de una pena o de otra medida ordenada por la justicia, anteriormente a la ejecución del delito, constituye una forma de participación en el delito procediente. Y entonces en el delito que estamos viendo, ¿verdad? Y esto, por lo tanto, incluye la figura del encubrimiento como tal, ¿verdad? Porque si existió de alguna manera la intención o la promesa también de prestar bajo cualquier tipo de forma esa complicidad de ayudar a, en este caso, el encubrimiento que tenemos aquí tipificado, ¿verdad? Aquí, en este delito, nosotros podemos ver el verbo rector que podemos ver es intervenir, es encubrir, ayudar, ocultar, como parte de los verbos que tenemos rectores. Nuestro sujeto activo, en este caso, cualquier persona que contribuya a este encubrimiento como tal, ¿verdad? Nuestro sujeto pasivo es la sociedad y nuestro bien jurídico tutelado es la actividad judicial. La forma de persecución es pública de oficio, ¿verdad? Vamos a ver de ahí nuestro siguiente, tenemos el delito de encubrimiento impropio. Licenciada, perdone, está pasando las diapositivas. Fíjese que yo me quedé viendo solo una. Sí, sí la estoy pasando. Muchas gracias. No sé si a todos les pasa que ya no lo pueden ver. No, sí se Delito logra de ver. encubrimiento impropio, pero Se logra el ver. 474 es encubrimiento propio. Aquí está. Es 475, sí. Sí, sí. 475. Vamos a verlo, lo voy a hacer narrado y vamos a verlo, después yo les hago la corrección porque tengo varias láminas que probablemente no corresponden aquí, ¿verdad? En este caso, vamos a ver algunas palabras importantes dentro del encubrimiento impropio que es importante ver. Dos de ellas es importante hacer como el énfasis, ¿verdad? Es que habla de habitualmente albergar, ¿verdad? Y aquí nos dice que el que viene y oculta o protege, ya sea a un delincuente o a cualquiera, de cualquier forma, viene y oculta, por ejemplo, en este caso habla de armas o efectos de delito, y no tuviere pues el conocimiento, digamos, en este caso. También nos habla de que debiendo presumir, hace la referencia y se remarca, ¿verdad? En este caso, de acuerdo con las circunstancias, la comisión del delito realiza cualquiera de los hechos que se refieren en el artículo anterior que vimos, ¿verdad? En este caso, digamos que lo que viene a decirnos que al responsable del delito a que se le refiere el artículo o los dos incisos anteriores que hemos visto, se le sanciona con prisión, ¿verdad? Porque es responsable del delito y se le da prisión de 2 a 4 años o bien encontramos multas punibles, ¿verdad? Económicas en este caso, ¿verdad? Tanto la primera como la segunda de esos dos incisos que estamos hablando es el encubrimiento, ¿verdad? Es la modalidad de encubrimiento que de alguna manera procura la desaparición de alguna prueba, ¿verdad? Ya sea armas, como bien lo menciona, huellas,
en donde se oculta cualquier tipo de efectos que están dirigidos a evitar el descubrir un hecho ilícito, ¿verdad? O cualquier delito que esté establecido dentro de la relación de los hechos que tenga este delito de encubrimiento como tal, ¿verdad? Esto es parte del encubrimiento impropio como tal, ¿verdad? Licenciada, perdone, ¿usted podría ayudarme con la diferencia entre encubrimiento propio y cómplice? Entre Impropio, perdón. impropio. Ajá, ¿cuál es la diferencia? Aquí digamos que en lo que estamos hablando, que el impropio de alguna manera es aquella persona que no, digamos que no está consciente de que está ayudando al encubrimiento como tal, ¿verdad? En el caso del cómplice como tal, este sí tiene la plena conciencia y está actuando como, por ejemplo, lo mencionaba, cuando hay algún familiar que viene y sabe que voy a decirlo así, que su cuñado cometió la violación de su sobrina. Y entonces viene y lo encubre, no lo denuncia como tal. Recuérdense que hablábamos al inicio de nuestros delitos que como ciudadanos o funcionarios tenemos la obligación, según la ley, de denunciar cualquier delito. Entonces, esa es no sé si le quedó claro por ahí, creo que es María la que me habló, ¿verdad? Sí, licenciada. Entonces, esa es la diferencia que hay, ¿verdad? Es que me causó duda porque, por ejemplo, si a mí o sea, si le llegan a entregar armas para que las guarde, es lógico que no viene de hacer algo bueno, ¿verdad? Entonces, pero podría ser, mire, por ejemplo, yo le podría decir, yo tengo mi permiso para portar armas, ¿verdad? Y yo vengo y asesino a alguien. Pero puede que estoy aquí en la casa y yo le diga a mi hijo, mira, guárdame mi pistola, no la voy a usar esta semana, el fin de semana no la voy a sacar. Mira, hazme el favor de guardarla por ahí. ¿Estará él consciente de que yo cometí un delito? En ese caso no. ¿Me entiende? Pero, por ejemplo, yo supe de un caso de una persona que le fueron a dar un maletín de armas para que las guardara. Y al final era porque el dueño de las armas era coleccionista y no sé qué cosas más, pero quería como protegerse de que si pasaban cateando, que no le hallaran las armas a él, sino que a otra persona, ¿verdad? Entonces digo yo, hasta que al final le robaron las armas al señor y lo asesinaron. Pero digo yo, ¿hasta qué grado fue inocencia, verdad? ¿O fue complicidad? O encubrimiento impropio. O encubrimiento, ajá. Sí, digamos que hay una línea bastante fina entre lo que es la verdad, ¿verdad? Y la ignorancia, ¿verdad? Dentro de la tipificación de los delitos que estamos hablando, ¿verdad? Hay ocasiones, en la mayoría de los casos, de que no se puede alegar ignorancia. Uno creería que, pero es tan lógico, ¿cómo es que me está alegando ignorancia? Y hay otros en los que, como en este caso, yo le digo, dentro de los mismos familiares, yo podría decirle, mira, o hasta darle algo, ¿verdad? A cualquier tipo de objeto, como bien lo dice, que yo le pueda dar a mi mamá incluso, ¿verdad? Yo podría decirle, mira, mamá, hazme favor, guárdame esta cajita, ¿verdad? Y mi mamá nunca abra y nunca sepa qué es lo que hay adentro, ¿verdad? Puede ser que haya un arma blanca. Joyas, ¿verdad? que se hayan robado joyas. Donde estén las huellas digitales, ¿verdad? En donde sí claramente me puedan imputar de cualquier delito, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Robo, asesinato, lo que sea. Entonces, ahí es donde de alguna manera la ley viene a digamos que tipificar ese delito del encubrimiento propio, ¿verdad? Digamos que hay una falta de conocimiento o inocencia de alguna manera por ignorancia de la persona que pueda estar encubriendo en este caso, ¿verdad? Luego encontramos, creo que con eso quedó claro, María. Gracias, licenciada. Bueno.
De ahí nos vamos a ir a nuestro siguiente artículo, ¿verdad? Sí encontramos la relación con encubrimiento y los agravantes que podemos encontrar, ¿verdad? Son formas específicas agravadas de encubrimiento, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Eso viene como a concluir un poquito lo que estábamos platicando ahorita también con María, ¿verdad? Y que son delitos de alguna manera graves, ¿verdad? Pero que se hacen de una manera tan estructurada, tan organizada, ¿verdad? Que de alguna manera hay mayor severidad a la hora de las sanciones, pero que también encontramos encubrimientos propios e impropios en los cuales no podemos de alguna manera poder ponerlos con la misma gravedad que tiene cuando hay un encubrimiento como tal, ¿verdad? Encontramos nuestro artículo 476, que son las exenciones de la pena, ¿verdad? Y aquí quienes nos dice claramente casos que no se sancionan, que no la sanciona el encubrimiento como tal, y vuelvo a caer, por ejemplo, entre familiares cercanos, ¿verdad? En donde un familiar protege a otro. Voy a poner el mismo ejemplo que puse de mi mamá. Yo le entregué una cajita, viene mi mamá y ella sí abre y se da cuenta que hay un arma blanca con sangre, ¿verdad? Y mi mamá, sabiendo que podría haber algún delito, mi mamá no dice nada, ¿verdad? Entonces, se reconoce, digamos, dentro de esa extensión de la pena, los delitos dentro del derecho penal, ¿verdad? Aquí, dentro de este sí nos habla de parientes, ¿verdad? Dentro de los grados que la ley determina, ¿verdad? Por ejemplo, los cónyuges, las concubinas, eso es un término no tan común que nosotros utilicemos aquí en la legislación de Guatemala, ¿verdad? Más bien es utilizado aquellas personas que se unen, ¿verdad? O que están en unión de hecho. Conviviente. Convivientes, ¿verdad? Como tal, bien. En donde la ley, de alguna manera, les viene a generar o los exime, o les da esa exención para que no puedan declarar en contra de su esposo, ¿verdad? O de su conviviente, como bien lo decía la compañera como tal, ¿verdad? Entonces, en estos casos, aquí la ley viene y de alguna manera genera esa exención dentro de la pena como tal, ¿verdad? Vamos a hacer algunas conclusiones finales, ¿verdad? Dentro de todos los que hemos visto. Definitivamente la justicia depende de ese falso, de ese verdadero testimonio, ¿verdad? O de esa veracidad que tenga cualquier tipo de prueba, ya sean testigos, peritos, en donde le permita a nuestros jueces tomar las decisiones e imponer las sanciones correctas, ¿verdad? Eso es clave para la administración de justicia, para ese bien jurídico tutelado que tenemos dentro de estos artículos que hemos analizado la noche de hoy, que es la administración de justicia, ¿verdad? Otra conclusión general, no solo se castiga el delito, sino también la interferencia que se tenga, ¿verdad? La ley viene a sancionar a quienes engañan, obstaculizan o manipulan el sistema de justicia, ya que esto genera impunidad como tal, y también una palabra importante que yo mencionaba al inicio, genera la falta de credibilidad en el sistema de la administración de justicia, la falta de credibilidad de la sociedad en los funcionarios que ejercen esa justicia como tal, ¿verdad? Tenemos una tercera conclusión, ¿verdad? La correcta actuación de las autoridades en este tipo de papel que juega el administrador de la justicia o la instancia de justicia es fundamental, ¿verdad? Los funcionarios
judiciales deben de actuar conforme a la legalidad, a la imparcialidad, a la objetividad y a la diligencia que la sociedad o el particular requiere, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de abuso o negligencia que venga a afectar una justa sanción dentro de cualquier tipo de proceso, ¿verdad? Que haya. Entonces, es importante que la justicia depende de la verdad, ¿verdad? Evitar la interferencia o el engaño mediante todo el sistema de medios de prueba que haya, ¿verdad? Para que el funcionario o el juez pueda dar una correcta sanción, ¿verdad? O imponer las sanciones correspondientes y la actuación correcta en tiempo y en ley que el juez debe de llevar como parte de su actuar como administrador de la justicia dentro de cualquier proceso como tal, ¿verdad? Jóvenes, esta ha sido nuestra clase. Tengo 4 artículos que les tengo que modificar dentro de la presentación.